Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por todo lo que tú tienes que decirnos. Gracias por el libro de Hebreos y por lo que podemos meditar en tu palabra, en tu luz, en la verdad de tu evangelio. Te pedimos nos des gracia en esta noche, oídos para oír, ojos para ver las cosas tuyas, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a leer primero lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Bien, a ver, vamos a hacer rápidamente una revisión. En el verso 1 se habla del santuario terrenal, que era el tabernáculo, ¿no es cierto? Y dice, en la primera parte llamada el lugar santo. En la primera parte llamada el lugar santo. En esta hoja, donde está una tienda, donde está el tabernáculo, ahí se puede ver más o menos lo que era el tabernáculo en el desierto, ¿no es cierto? Rodeado por una cerca, ¿no? Era un tejido de lino, ¿no es verdad? Ahí estaba el altar de bronce a la izquierda. ¿Están viendo, no? El altar de bronce o de los sacrificios. Más adelante estaba la fuente de bronce o lavacro. Ya, y estaba el tabernáculo propiamente dicho, ¿no? O santuario. ¿No es verdad? Ahí abajo en la segunda figura tenemos cómo estaba constituido este tabernáculo propiamente dicho o santuario. Y aquí es donde se hace referencia en el versículo 2. En la primera parte, es decir, en la de la derecha, está hablando de este edificio, ¿no es cierto? De esta tienda. En la parte derecha estaba el lugar santo. ¿No es verdad? Donde estaba el candelabro, ahí se ve donde estaba el candelero o candelabro de oro. Al frente la mesa para el pan de la proposición, dice, y un poco más adelante, frente al velo, el altar del incienso. Y ahí estaba el velo, y detrás del velo estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo. ¿No es cierto? ¿Está claro, no ve? Ahora, pregunta, a ver si alguien se acuerda de lo que hemos compartido. Dice, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, perfecto, la mesa y los panes de la proposición. Pero no menciona el altar del incienso. Y sin embargo, en el verso 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Lo pone no el altar del incienso, sino el incensario dentro. Y el arca del pacto. ¿Por qué es eso? Aquí menciona en el libro de Hebreos que está en el lugar santísimo, no en el lugar santo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Ya lo hemos dicho. Porque el libro de Hebreos está hablando, el libro de Hebreos describe el día de la expiación. O sea, es un libro constituido en base al día de la expiación. Que el día de la expiación era una fiesta judía, en la cual, una vez al año, y eso es lo que estamos leyendo, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo a través del velo al lugar santísimo.
Y al llegar al lugar santísimo, entraba con el incensario de oro. ¿Están entendiendo? Entonces ahí está hablando de lo que realmente Dios hizo en Cristo, en realidad con la figura del tabernáculo, ¿no es cierto? Y más adelante vamos a leer en el libro de Hebreo por qué no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del, o en el santuario terrenal, figura del celestial, sino en el cielo mismo. ¿De qué está hablando? En el cielo mismo. Exactamente. El verdadero lugar santísimo. Esto era una representación. ¿Me están entendiendo? ¿Está bien? Bien. Esto es para que nos demos cuenta. Hemos hablado de la mesa, de la proposición. Hemos hablado un poco del lugar santísimo. Hemos hablado de la vara de Aarón que reverdeció, la urna que contenía el maná, o sea, el maná más bien. Y hemos comenzado a hablar sobre el arca, sobre el candelabro de oro. El candelabro de oro. Ahora, aquí en la última figura, ustedes se pueden dar cuenta de cómo era realmente el tabernáculo. Un edificio muy sencillo, prácticamente constituido por maderas, ¿no es cierto?, a través de las cuales pasaban unas barras que sostenían toda la estructura. Ahí se puede ver el velo. Entonces, en el lugar santo y en el lugar santísimo menos, no había pues luz natural, ¿no es verdad? Si bien es cierto que, digamos, la cubierta del tabernáculo era de pieles, de tejones, de ciertos tejidos, no había pues una luz natural. Entonces ahí estaba el candelabro de oro, o candelero de oro, en el lugar santo. Obviamente para alumbrar el lugar santo, pero tiene un significado mucho más profundo que eso, ¿no es cierto? Y en la segunda hoja que les di, aquí está un poco más en detalle cada uno de los muebles, digamos, que se encontraban en el tabernáculo. Primero estaba el altar de los holocaustos, o el altar de bronce, que estaba en el atrio, es decir, en la parte externa del tabernáculo, en la parte de afuera. Un poco más abajo estaba la fuente de bronce, que también estaba allá afuera, ¿no es cierto? No se olviden que el pueblo podía llegar hasta el altar del holocausto, no podía pasar más allá, ¿no? Los que iban desde el altar hasta el santuario eran los sacerdotes, y ahí estaba la fuente de bronce, ¿no es cierto?, donde se lavaban el cuerpo, las manos, antes de entrar a servir en el santuario. Bueno, y después está aquí, en orden tendríamos el arca del testimonio, que sería el arca del pacto. Se habla de los querubines, estos son estos como ángeles, aquí con alas encima, esos son los querubines de gloria, porque estaban en el lugar santísimo. Después está la mesa para el pan de la proposición, como era, ¿no es cierto?, el altar del incienso y el candelero de oro, de lo que queremos hablar hoy día. Seguramente han visto este candelero o candelabro de oro. ¿Han visto alguna vez, no? En fotos, en imágenes. Esto era así. 7 brazos. ¿No es cierto? 7 brazos. Y pues vamos a ir describiendo de qué estaba constituido. Bueno, ya hemos hablado de esto antes, ¿no es cierto? Pero vamos a repetir Éxodo 25 del 31 al 40. Y vamos a leer nuevamente, ya con esta imagen nos podemos dar mejor cuenta de qué estamos hablando. Dice, verso 31 de Éxodo, dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero.
Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. En otras palabras, Moisés en el monte vio lo celestial. El cielo mismo, ¿no es cierto? Y en base a lo que él vio, él hizo una representación física de lo que había visto para aquí en la tierra. Y aquí está el tabernáculo, ¿no es cierto? Pero esto es una representación del modelo o de lo que verdaderamente había visto en el cielo, pues. ¿Me están comprendiendo? Y por eso es que hablamos del santuario terrenal, ¿no es verdad? ¿Y qué es lo que habíamos dicho del candelabro o candelero de oro? Que simboliza, evidentemente, ustedes ven que tenía 7 lamparitas, ¿no es cierto? En otras palabras, iluminaba el lugar santo. Iluminaba el lugar santo. Pero esto es una representación de lo que verdaderamente significa el candelabro de oro, ¿no es cierto? A la luz del Nuevo Testamento, ¿no? El candelabro de oro simboliza la luz de la revelación de Dios al hombre. Eso es lo que simboliza. La luz de la revelación de Dios al hombre. Revelación es lo que te enseña el Espíritu. ¿Me están entendiendo? Lo que te enseña el Espíritu Santo de las cosas de Dios. Y lo que te enseña ese conocimiento es algo vivo. Tiene vida espiritual y tiene luz espiritual. ¿No es cierto? Hemos dicho que en el libro de Juan, por ejemplo, en 1 de Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. ¿No es verdad? Entonces, esa luz realmente brilla en el lugar santísimo. ¿Me entienden? Pero por el Espíritu Santo alumbra también el lugar santo. Y en el Nuevo Testamento hemos leído ese texto que está en Efesios 1:18, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Entonces la luz de la gloria de Dios por el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento. ¿No es verdad? En otras palabras, es como que lo espiritual alumbra nuestra mente, de tal manera que pensemos espiritualmente, celestialmente, no naturalmente. Naturalmente pensamos por nacimiento, pero el asunto aquí es pensar espiritualmente, ¿no? Entonces el candelabro justamente representa esa luz de la revelación de Dios al hombre, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esta luz alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepas, para que conozcas a Dios. Eso es.
¿Qué les parece? Parece una cosa muy sencilla, ¿no es verdad? Pero verdaderamente es fundamental, porque los cristianos debemos ser enseñados por el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Más que ninguna otra cosa, eso es lo que necesitamos. En la luz de la revelación del Espíritu Santo hay poder espiritual, hay sabiduría espiritual, hay esperanza, ¿no? Hay conocimiento del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía, hablando de Cristo, que si aún a Cristo lo conocimos en la carne, no lo conocemos más así. En otras palabras, había muchos apóstoles que habían visto a Jesús físicamente, ¿no es cierto? Y pues él dice, podemos haberlo visto así, pero no lo conocemos más así, ¿no? Sino que lo conocemos por la revelación del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, ¿no?, dice, cuando agradó a Dios, ¿no?, que me escogió desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí, ¿no es cierto? Y un poco más adelante dice, yo os hago saber, hermanos, que el evangelio que yo predico no es según hombre, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso es pues que había poder en la vida de este hermano. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? ¿Sí? Todo lo demás es natural, es bonito, históricamente interesante, pero eso, ¿me entienden? Pero realmente no tiene el poder para cambiar la vida de los hombres, ¿no es cierto? Solo la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, ¿no es cierto? Que es justamente representada a través de este candelabro de oro, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto el otro día, estoy haciendo un breve resumen, ¿no? Y hemos dicho que el candelabro era de oro puro, ¿no? A diferencia de otros muebles del tabernáculo que tenían componentes de madera. La madera representa la naturaleza humana, pero el oro representa la naturaleza divina. En otras palabras, quiere decir que toda la luz que puede traer este candelabro es algo que proviene de Dios, no es que proviene de la inteligencia humana, ¿me entienden? O de la habilidad humana. ¿Me están comprendiendo? Tiene que ser algo que viene de Dios, absolutamente. Eso es lo que significa de oro puro, ¿no es cierto? Hemos visto que este oro puro significa también que aquellas personas que son alumbradas por Dios, en otras palabras, tienen que tener una absoluta dependencia de Dios, porque se mueven en el Espíritu, en la luz del Espíritu Santo que guía sus vidas. Y hemos visto que el Señor Jesús en el libro del Evangelio de Juan, ¿no?, Él atribuía sus palabras a las que oía al Padre hablar. Estas palabras que yo les hablo no son mías, sino que son del Padre. Yo eso es lo que he oído del Padre, decía, parafraseando. ¿No es cierto? Estas obras que hago, no las hago yo por mi propia cuenta, ¿no?, sino que conforme veo al Padre hacer, así también yo hago. ¿No es cierto? Y los judíos ahí quedaban pero estupefactos, ¿no? Porque le decían, por ejemplo, y entonces, ¿y por qué haces milagros en el día de reposo? Está prohibido según la ley. Y el Señor Jesús, a ver si lo digieren esto después, ¿no? El Señor Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pucha, qué tremendo, ¿me entienden? O sea, se movía por lo que veía de Dios, del Padre. Y nosotros, como creyentes, estamos llamados a lo mismo en el Espíritu, ¿me entienden? Nosotros no estamos llamados a hablar palabras nuestras, sino las que enseña el Espíritu, como hemos visto antes, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si alguno quiere ejercer poder de Dios, tendrá pues que ver al Espíritu Santo guiarlo en esa dirección. Tendrá pues que ver al Padre hacer milagros
Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Así es pues fácil hacer milagros, ¿no? Cuando uno ve, el asunto es verlo, ¿no? Y Dios lo concede al que Él quiere. ¿Me comprende? En otras palabras, había una absoluta dependencia del Señor Jesús. Jesús es el postrer Adán, el último Adán. El primer Adán, hubo un tiempo en que pudo haber sido guiado por Dios, pero al final llegó un momento en que Eva fue tentada por el diablo, ¿no? Y el diablo le sugirió que no necesitaba depender mucho de Dios, que podía tener conocimiento en sí misma, ¿no? Dios sabe bien que si tú comes del fruto de este árbol, se te abrirán los ojos, ¿no? Y verás todas las cosas, el bien y el mal, serás como Dios, conociendo todas las cosas. Ese es pues el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la ley, hermano. Esa es la ley. ¿Me están comprendiendo? ¿No es cierto? En otras palabras, el diablo siempre está tentando al hombre de que él pueda moverse independientemente de Dios, sin ninguna guía espiritual. ¿Me comprenden? Que él haga las cosas como él piensa. ¿No es verdad? Bueno, pues, pero el Señor Jesucristo no fue así. El Señor Jesucristo fue absolutamente dependiente más bien de su Padre. ¿Están entendiendo? Dependiente de la guía del Espíritu que Dios le había dado cuando se bautizó. ¿No es verdad? El bautismo de Jesús es una cosa de tremenda significado, porque Él recibió el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Vino sobre Él, sobre Pablo. Ustedes pueden decir, pues sí, pero Él era Dios. Pero aquí estamos nosotros viendo al Hijo de Dios como hombre, al Hijo del hombre. Y como Hijo de hombre anduvo guiado por ese Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios justificó sus obras y todo lo que Él hizo. Exacto, ¿no? ¿Me comprenden? Así es la cosa. Nosotros estamos llamados a eso. Entonces, hermanos, a diferencia de Adán, el Señor Jesús, pues fue absolutamente dependiente de su Padre, ¿no es cierto? Y de la guía del Espíritu que había en Él, el Espíritu Santo. Y por eso dice en primera de Pedro, ¿no? El cual fue muerto en la carne, pero justificado o vivificado en espíritu. Le dieron muerte en su cuerpo, pero el Espíritu dijo, este siempre ha sido santo. Entonces en ese Espíritu fue justificado. Y uno que es justo delante de Dios no puede morir. Por eso los resucitó de entre los muertos. Qué tremendo principio, ¿no? Esa es sabiduría divina, pues, hermanos. ¿No ve? Lo mismo ocurre con nosotros si andamos en el Espíritu, hermanos. No hay muerte que pueda contra el hombre. Es decir, vamos eventualmente a dejar este cuerpo, pero me refiero a la muerte que rodea el alma y el espíritu y todo aquello, ¿no? ¿Me comprenden, hermanos? ¿Sí? Bien, eso es. Bueno, después, aquí comenzamos algo nuevo. Dice lo siguiente, el candelero tenía 7 lamparitas. Hemos leído, hemos visto en la figura, 7 lamparitas encima, ¿no? Y 7 es un número que habla de perfección, habla de perfección divina. Por tanto, si son 7 lamparitas, hablan de la perfección del conocimiento y de la verdad de Dios. Perfección de conocimiento y de la verdad de Dios. ¿Me están entendiendo? Ahí están los 7 brazos y encima de los brazos estaban las lamparitas que alumbraban hacia adelante. Ahora, además el candelabro estaba constituido de una sola pieza de oro labrada a martillo. Una sola pieza de oro. ¿No es cierto? No muchas piezas de oro, era una pieza de oro labrada a martillo.
que enfatiza el hecho de que sea una pieza de oro. Quiere decir pues que una es la verdad divina. Una es la verdad divina. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces, hermanos, en la iglesia de Dios, nosotros escuchamos una cosa por aquí, otra cosa por allá, ¿no es verdad? O a veces escuchamos un énfasis desmedido de ciertas cosas que pertenecen a Dios definitivamente, pero que no están en un equilibrio, en una armonía con el resto de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Si ustedes se fijan, el candelabro era una estructura bien simétrica, ¿no es cierto? Tenía 3 brazos a un lado, 3 brazos al otro lado, una simetría, un equilibrio, ¿no es verdad? ¿Qué es 6? 6 es el número del hombre, ¿no es verdad? En el 6º día fue creado Adán. En el 6º día. Entonces 6 es el número del hombre. Entonces si existen 3 lamparitas a un lado y 3 al otro, significa 6. Es decir, que es el perfecto conocimiento de Dios en el hombre, ¿no? Pero al medio existe ¿cómo se llama? ¿Cómo le llama? No. Le llama la caña central. Al centro está la caña central, que sería el 7º brazo. Y 7 ya es número divino. Entonces el candelabro te proporciona todo el conocimiento que necesita el hombre delante de Dios. Pero tiene un equilibrio. Muchas veces, como les digo, a veces se hace énfasis en la iglesia, o los cristianos enfatizan una sola verdad. Y cuando se enfatiza una sola verdad y no se ve el resto, porque esta luz, esta verdad de Dios, está constituida de una sola pieza. Es un todo, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, cuando se enfatiza una sola verdad, a veces se crea un desequilibrio y se crean divisiones y se crean conflictos en la casa de Dios. Recuerden ustedes que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿no es cierto?, en el río Jordán, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, acto seguido fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no es verdad? Y vino el diablo y le dijo, lo tentó con varias cosas, y le dijo, ¿por qué no haces esto? Porque está escrito, ¿no? Enfatizando una verdad. Y el Señor, ¿qué le dijo? Pero también está escrito. ¿Me entienden? ¿No? Está escrito, pero también está escrito. Un equilibrio, ¿me entienden? Un todo, una unidad. Y eso es lo que esta lámpara, este candelabro simboliza, ¿no? Que existe una unidad en el conocimiento, en la verdad de Dios. Y en la medida en que nosotros conocemos las cosas de Dios correctamente, estas van a tener un equilibrio, una armonía, ¿no? No van a crear facciones en la iglesia, no van a crear divisiones. Significa que está faltando luz del Señor en tal caso. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿No? Entonces, si el diablo les dice, está escrito, ustedes tienen que decirle, también está escrito, ¿no? Pero hay que conocer lo que también está escrito, ¿no es verdad? Es así, es un conocimiento completo. La palabra se toma como un todo, ¿no es verdad? Y el todo, pues, realmente representa el conocimiento correcto, la verdad de Dios. ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Bien, eso es. Entonces, una sola pieza. ¿No? No podemos aislar verdades particulares, enfatizando una determinada verdad solamente, separándola del resto. No podemos hacer tal cosa. Y muchas veces ocurre eso. Muchas veces se interpretan las escrituras fuera de contexto,
o se toman versículos y no se ve lo que está dicho en otro lugar, ¿no? ¿Me entienden? Y eso genera una serie de dificultades, ¿no es cierto? Dañinas, generan divisiones. ¿Cuántas cosas hay así, no? Por interpretaciones particulares de ciertas cosas, ¿no? Hasta del bautismo, hermano, ¿no? Algunos insisten que no, ya ha sido bautizado cuando era niño, por ejemplo. ¿Por qué es mejor obedecer nomás al Señor, no? A ver quién tiene la razón, hermano, ¿no? ¿Me entiende? Bien, ahora hay otra parte que hemos leído. Dice, hemos leído en el verso 31 de Éxodo 25, dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, dice. Labrado a martillo. Y más abajo en el verso 36, dice: sus manzanas y sus brazos eran de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo. Realmente esta figura no podía ser más elocuente, más vívida, más real de lo que verdaderamente ocurre. Si estamos hablando de que nuestra mente tiene que ser alumbrada, los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser alumbrados por el Espíritu, significa que queremos pensar como Dios piensa. ¿Me comprenden? Queremos tener la mente de Cristo, ¿no? Ahora, si esto es simbolizado por este candelabro, y el candelabro es labrado a martillo, entonces significa que para tener una mente espiritual, realmente el Señor va a trabajar duramente en tu vida. ¿Me están entendiendo? ¿No? Aquí no es que uno se propone pensar como Dios piensa y es una cosa así sencilla o simple. No, esta es labrada a martillo. ¿Me entienden? ¿No es cierto? El Señor tiene que dar forma, ¿no?, a una mente natural, transformarla en una mente espiritual. Entonces, cuando el Señor ve que hay cosas que están fuera de lugar, ¿qué es lo que hace? Te mete un golpe, pues, hermano. ¿Me entiendes? Labrada a martillo. ¿Me entiendes? Tiene que darle forma así, con un trato firme. Isaías dijo, ¿no? La mano del Señor fue sobre mí. En otras palabras, el Señor le hizo entender así, duramente. ¿Me entienden? La mano del Señor estuvo sobre mí. ¿Me comprenden? Y nosotros a veces no entendemos, no percibimos las cosas espirituales, porque el Señor no ha tratado lo suficiente, ¿no? Muchas veces los hermanos, yo era así un poco, les cuento, ¿no? Yo cuando me convertí al Señor, dije, bueno, pues, he dejado mi vida pasada, todas las cosas son hechas nuevas, ¿no es cierto? Bueno, pues, y empecé a caminar en el Señor y de repente empecé a ver nomás una revolución interna y no me las entendía. No me las entendía. ¿Por qué tengo todos estos conflictos? ¿Por qué tengo todos estos pensamientos? ¿Por qué veo estas cosas? Si el Señor ya me ha perdonado mis pecados. Claro, ¿verdad? El Señor me había perdonado los pecados, pero ahora la cruz me quería cambiar, pues, de un hombre natural a un hombre espiritual, ¿no? Y cuando el Señor ve que hay pensamientos que están fuera de lugar, pues tiene nomás que venir con un martillo, pues, hermanos. Labrada a martillo. ¿Qué les parece? ¿No? Esto explica mucho la disciplina de Dios en nuestras vidas. Y todas las aflicciones que pasamos nosotros como creyentes hasta que Cristo se ha formado en nosotros. ¿No es verdad? ¿No?
Y las aflicciones del cristiano son aflicciones provocadas por el mismo Señor, el mismo Espíritu que nos ha dado, ¿me comprenden? Que quiere que nosotros, a través de ese trato, lleguemos a despojarnos de un viejo hombre, del viejo hombre, y nos revistamos del nuevo hombre. Lo que ocurre muchas veces con los creyentes es que cuando el Señor empieza a tratar así, a veces se dan la vuelta y se asustan. Uno, no esperan la gracia del Señor. No esperan que el Espíritu que está provocando toda esta crisis los saque de la crisis. No esperan la revelación, que es la respuesta de Dios para tu vida y para ese problema que estás viviendo. Entonces los cristianos resuelven las cosas humanamente y así continúan humanos hasta el día de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente aquí el que tiene que hacer la obra es el Espíritu Santo. Para eso es la revelación. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando tú necesitas conocer algo del Señor Jesucristo, el único que te puede enseñar de Cristo es el Espíritu Santo. Puede utilizar instrumentos, puede utilizar personas, puede utilizar enseñanzas, prédicas, pero tiene que ser algo espiritual. Y al final el Espíritu Santo es el que hace que tú conozcas verdaderamente al Señor, que conozcas de su poder, que conozcas lo que significa la cruz. ¿Me estás entendiendo? La cruz, que conozcas lo que es la sangre, como vamos a ir viendo más adelante, ¿me comprendes? Que eso realmente te transforme, ¿me comprendes? Interesante, ¿no? Labrada a martillo. Entonces, hermanos, les digo, y a los jóvenes, no se hagan muchas ilusiones, pues. No se hagan muchas ilusiones. Si realmente quieren conocer al Señor Jesús, ¿no? Y quieren ser una lámpara encendida, ¿me comprenden? Va a ser labrada a martillo, pues. Si el Señor ve alguna cosa que está mal, va a venir y va a golpear hasta que eso cambie. A ver si le entendemos. ¿Me están entendiendo? Así que no nos hagamos ilusiones, hermanos. Si realmente vamos a tener un testimonio vivo de esa luz en nosotros, porque el Señor alumbra, ¿no es verdad?, nuestras vidas, nuestro entendimiento, pero también alumbra para que nosotros seamos luz a otros, pues, para que tengamos un testimonio vivo. Ese es el otro significado del candelabro. El candelabro es la luz de la revelación de Dios en tu vida, pero también es el testimonio tuyo delante del mundo. ¿Me están entendiendo? Y si nosotros vamos a aspirar a ser un testimonio vivo, gente que alumbra las tinieblas de este mundo, entonces vamos a tener un duro trato del Señor. Porque esa luz no es natural. Esa luz no nace con nosotros. Esa nos es impartida. ¿Me están comprendiendo? Entonces, cuando tú tengas tus crisis, ¿me comprendes? Siempre piensa en esto. Si no tienes esto en mente, muy fácilmente te vas a desviar o no vas a soportar el trato. ¿Me comprenden? ¿No? La enseñanza del Señor Jesús es bien clara. Al Señor Jesús lo provocaban, ¿no? Cuando estaba en la cruz. ¿Por qué no te bajas? Vamos a creer en vos. Imagínense eso, ¿no? Vamos a creer en vos. ¿Por qué te salvas a ti mismo? El diablo sigue diciendo eso a todo el mundo. Resuelve esto. Anda a pedirle consejo a este. Te va a decir lo que quieres oír. ¿No es cierto? No. Y al final nunca se resuelve el problema. ¿No es verdad? No. A nadie le gusta estar en horno de aflicción, ¿no? Pero así nomás es labrado esto a martillo. Les cuento. Así que es así, hermanos. ¿Qué les parece? Si realmente el Señor va a hacer esto,
va a ser así. Aquí dice, en 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Me comprenden? Al final de cuentas, el velo que nosotros vemos acá en el tabernáculo es todo aquello que a causa de la caída del hombre ha venido sobre el hombre y que esconde al hombre de la luz de Dios. ¿Me están comprendiendo? Y el apóstol Pablo dice, nosotros no debemos tolerar eso, sino que tenemos que derribar todo argumento, toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, del cual estamos hablando. Un poco antes de este versículo, él dice, nuestras armas no son carnales, no son terrenales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Nunca va a haber poder en nosotros para cambiar nuestra manera de ser, de comportarnos, de pensar. Recuerden que el apóstol Pablo dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea que cuando cambia la mente, realmente cambiamos totalmente. Somos verdaderamente transformados. Te van a ver y no te van a reconocer. Así, ¿quién es este? De eso se trata, hermano. ¿Quién es este? Derribando argumentos, ¿no es cierto? Y toda altivez, cosas espirituales que se oponen al conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, hermanos, si quieren ocuparse de algo, aquí está diciendo, ningún pensamiento debe estar fuera de Cristo. ¿Qué les parece? Y el Señor se va a asegurar de eso. ¿Me entienden, no? Se va a asegurar de eso, ¿no? Entonces, por eso dice labrada a martillo. Yo les digo que verdaderamente es un trato duro, ¿no? Recuerden que cuando el Señor Jesús fue crucificado, pusieron pues una corona de espina en su cabeza. ¿No es verdad? Así son los pensamientos del hombre. Así es lo que el pecado ha hecho en la mente del hombre. Tú no te puedes acercar a algo que tiene espinas con la mano. Dice que te acercas con lanza. Eso dice en uno de los salmos. Te acerques con lanza, porque eso hiere, lastima. Entonces hay muchos pensamientos en el hombre que son de esa naturaleza. Hieren a otros y también le hieren a él mismo. Los aguijones ciegan los ojos, no dejan ver, te lastima. Eso es lo que el pecado ha hecho en nuestra mente, en nuestra forma de ver las cosas, de pensar y por tanto de actuar. ¿Qué les parece? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿No es verdad? ¿Amén? Bien, hermanos. Así es. Así que esta mente endurecida es labrada así, duramente. ¿No es cierto? De tal manera que sea transformada y venga a ser un testimonio de la luz divina en tu vida que alumbra a otros. Amén. Bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy día. Eso es, amigos. Amén. Así que cuando Dios te trate duramente, es porque te quiere mejor. El gran secreto aquí es siempre acudir al Señor y buscar su gracia. Yo les digo, les doy testimonio en el Señor, que yo he tenido así de estas luchas, muchas, como cualquiera de ustedes. Yo he tenido algunos problemas
de los que no he podido salir años de años. Pero cuando me ha sacado el Señor, realmente me ha sacado. ¿Ves? Así que, hermanos, cuando cantamos ahí hay libertad en la casa de Dios, ese tipo de libertad quiero ver yo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Lo que el Señor es capaz de hacer en ti y liberarte verdaderamente en el Espíritu, por el Espíritu. El Espíritu es el dedo de Dios. ¿Ok? Amén, hermanos. Ponemos en pie, por favor. Señor eterno, te damos gracias por tu palabra, por la riqueza que hay en tu palabra, por la enseñanza de tu Espíritu. Señor, hemos oído tantas cosas y realmente no podemos sino asentir, bajar la cabeza y pedirte que tú nos des más de tu gracia, que no detengas de hacer tu obra en nosotros, aunque sea una obra costosa, difícil, dura, de mucha aflicción, de mucho conflicto, de mucho trato, disciplina, pero imprescindible, necesaria, para que te podamos ver, para que te podamos conocer, entender y ser verdaderamente testimonios vivos, agradables a Dios. Oramos que así hagas en nosotros, que nos des más de tu Espíritu. Oramos que nos des sabiduría espiritual, inteligencia para comprender tu obra, Señor, y para ser colaboradores de esta tu obra. Humillándonos, Señor, dejando que tú hagas esta obra perfecta, teniendo paciencia, Señor, para que en todo lo que somos tratados verdaderamente, tú llegues hasta una obra perfecta como en Cristo Jesús. Nos hagas semejantes a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Con nosotros en esta noche, Marcela Gándara. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios
mi Señor.